Los gritos de Mauro resonaban por toda la vivienda, pero no solo eso, los golpes que daba en la puerta con fuerza perturbaban el sueño de los vecinos y también el descanso de su propia familia, pero a él poco o nada le importaba que fueran las 2 de la madrugada. Como pasa en los últimos años, después de una noche de demasiada bebida y descontrol, Mauro llegó a casa tambaleándose. Desde luego, perdió sus llaves y no podía entrar. Su única esperanza era que su esposa le abriera la puerta. El reloj corría y solo restaban 4 horas para que el despertador anunciara el inicio de un nuevo día. Si no lograba dormir pronto, existía la posibilidad de que se retrasara, lo que podría resultar en llegar tarde al trabajo. «Marta, abre la puerta, te prometo que estaré tranquilo», insistía Mauro con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, ese gesto no auguraba nada bueno para la mujer. De manera inesperada, una vecina curiosa se asomó por su ventana para averiguar el origen de tanto alboroto. Y es que ella y los demás vecinos estaban hartos de las constantes molestias causadas por ese hombre y su familia. Es así que con tono firme pero cansado, la vecina elevó la voz para asegurarse de ser escuchada. «Hey Mauro, tranquilo hombre, estamos durmiendo. Ya es suficiente con el ruido a estas horas. Todos aquí tenemos que levantarnos temprano. Por favor, ten un poco de consideración con los demás. Verás, desde que se mudaron hace 1 año y medio, los Hernández no daban descanso a nadie en el vecindario. Organizaban fiestas o reuniones en casa, haciendo un estruendo con su música alta hasta la madrugada, que a menudo terminaban en borrachera y escándalos. Si bien estas acciones perturbaban la tranquilidad de los residentes, existía una preocupación aún mayor. Eran los niños del hogar, Leonidas y María. Estos pequeños mostraban un comportamiento notablemente diferente al de sus progenitores. Leonidas, con solo 10 años, asumió el papel de protector de su hermana menor, María, quien tenía apenas 4 años. Él la llevaba y recogía del jardín, y no solo eso, también preparaba ingeniosas comidas, utilizando lo que encontraba en casa. Su habilidad de cocinar la adquirió observando programas de televisión, y no solo eso, también aprendió a dar primeros auxilios. Verás, Marta trabajaba más de 12 horas en una fábrica de muebles. Era necesario para dar de comer a la familia. Mauro, sin embargo, trabajaba de albañil, pero no siempre era contratado, solo era por temporadas, y el poco dinero que ganaba se lo gastaba en alcohol y juegos de billar. Mauro solía justificar su comportamiento diciendo: «Trabajo para satisfacer mis gustos, hago lo que quiero con mi dinero», mientras se reía. Pero él no siempre fue así. Cuando se juntó con Marta, Mauro era un joven responsable y afectuoso. Sin embargo, con el paso del tiempo, su actitud comenzó a cambiar. Y cuando llegaba a casa después de haber bebido, Marta le reclamaba. No obstante, él, en lugar de oír o disculparse, respondía con agresividad. A pesar de su comportamiento, ella aparentaba no estar afectada en absoluto por la situación. Al día siguiente, Marta ocultaba los golpes con maquillaje y se dirigía a su trabajo como si nada hubiera pasado. Ante las preguntas de sus colegas, ella se limitaba a sonreír, evitando cualquier conversación sobre el tema. Y si la insistencia era demasiada, se enojaba, rechazando cualquier muestra de lástima o intento de intervención en lo que ella consideraba algo normal por ser mujer. Marta estaba convencida de que cada evento en la vida tiene su propósito y que ese era su destino. Con resignación, se adaptó a su realidad y aprendió a vivir con ello. Y si alguien le sugería que podía hacer cambios en su vida, Marta respondía con una risa incrédula. «Eso no se puede, mi vida ya está escrita», decía. «Mi madre también vivió de esta manera, y no sufrió consecuencias graves. Las heridas y los golpes sanan. Así que, ¿por qué preocuparse más de lo necesario? Además, no considero que mi hombre sea el peor de todos. Algunos abandonan a sus hijos, pero él no, y eso marca una diferencia». Una compañera de trabajo le expresó su preocupación a Marta. «Pero eso no está bien. Podrías al menos denunciarlo a la comisaría. Es más, te puedo acompañar. Estás cubierta de moretones, amiga». Marta respondió sonriente: «Más te pego, más te quiero. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? ¿De qué sirve denunciar? ¿Para terminar solterona?». Además, después de estos incidentes, él se toma un descanso, reflexiona sobre sus errores, consigue empleo y ofrece disculpas constantemente.
No obstante, la influencia de su marido no tardó en manifestarse en Marta. Ella empezó a beber, imitando el hábito de aquel hombre. Juntos, organizaban fiestas, pero muchas veces estas reuniones solo reflejaban los problemas que tenían por dentro. En esos ratos de alegría, aunque no fuera de verdad, Marta conseguía dejar de pensar por un momento en los problemas de todos los días. Leonidas observaba a sus padres y entendía que eso no era el mejor ejemplo de familia. Desde que fue más consciente, experimentó lo que significaba pasar hambre y frío. Y lo que es más doloroso, aprendió lo que era crecer sin el calor de un hogar armonioso. Él, a través de su propia experiencia, se había convertido en el guardián de su hermana, procurando que nunca le faltara alimento. Y lo que él hacía era de una madurez increíble. En alguna tarde, cuando los padres no estaban, Leonidas preparaba con esmero un guiso para la cena, saciando el hambre de su hermana y la de él, y consciente de que la imagen personal era primordial para los demás, se esmeraba en que su hermanita asistiera al jardín con ropa limpia. Incluso él mismo iba lo mejor posible a la escuela, y cuando la madre no podía encargarse de lavar la ropa, ya sea por falta de tiempo o interés, Leonidas tomaba la iniciativa. Demostrando habilidad y dedicación, se encargaba él mismo de esa tarea. «Mijo, no hay nadie como tú, mi mano derecha», decía Marta algo tomada mientras abrazaba a Leonidas. Sin embargo, él solo quería zafar de ella, pues su aliento a alcohol era desagradable. Habiendo comprendido que para alcanzar una vida distinta, necesitaba ser diferente a sus padres, Leonidas se acercó a su maestro con una pregunta. «¿Qué debo hacer para llegar a ser un gran científico o un astronauta?» «Debes dedicarte mucho al estudio», respondió el maestro. La respuesta, aunque simple, se convirtió en una luz de inspiración para Leonidas. Pronto el maestro, lleno de asombro, observaba con alegría cómo el chico aplicado se entregaba al aprendizaje sin saber por qué realmente lo hacía. Y así, Leonidas se dedicaba a estudiar en solitario durante las noches, incluso cuando el bullicio de las fiestas en la sala resonaba con fuerza. En esos momentos, se sentaba junto a María, incluso le enseñaba el abecedario o agarraba granos de arroz de un recipiente para enseñarle a contar. Mientras lo hacía, le decía: «Hay que aprender mucho, hermana, así nunca dependeremos de nadie para conseguir lo indispensable». María, aún no siendo consciente del todo, miraba a su hermano con respeto y asentía. Por otro lado, una vecina contactó a los servicios sociales para que revisaran el hogar de los pequeños. No obstante, cada vez que los trabajadores sociales se presentaban, alguien parecía alertar a la madre. Rápidamente, ella aseaba todo el lugar y hasta hacía comida deliciosa. Es más, compraba algunos caramelos y finalmente las autoridades declaraban que todo estaba en orden, pues incluso los niños no dijeron nada negativo de sus padres. Un día, Leonidas percibió que su hermana se comportaba de manera inusual. Estaba llorando y no quería ir a la escuela. Y después de mucho insistir, él notó que el tiempo había pasado rápidamente y entendió que tendría problemas en la escuela, pero él confiaba en que aún podía llegar a tiempo. Leonidas entonces cargó a su hermana en su espalda y corrió, cuando de pronto un grito captó su atención. Al voltear la mirada, él divisó a una chica tendida a unos metros en el suelo. Era evidente que estaba lesionada, pues no podía levantarse. «Quédate aquí y cuida la mochila», le instruyó a su hermana, dejándola en la banca de una parada de autobús. Luego se acercó a la muchacha. Con rapidez examinó sus piernas y le ofreció su mano. «¡Qué alivio! No hay fisuras». Él entonces la ayudó a pararse. «¿Te duele?» «Vaya, qué considerado». «Duele un poco, pero bueno, muchas gracias», dijo la chica con una sonrisa al agarrar la mano que se le brindaba, y se puso de pie con cuidado. «Parece que aún estoy entre los vivos», se rió. «Sí que eres bastante fuerte para tu tamaño», comentó tras observarlo brevemente. «Soy Jimena». «Y yo, Leonidas», contestó él, con un tono igual de formal, mientras le daba un apretón de manos. «Encantado de conocerte. ¿Vives por acá?», preguntó el chico. «Sí», dijo ella, señalando hacia la casa de la esquina. «¿Y esa pequeña?», preguntó la adolescente, dando una mirada a la niña, quien yacía impaciente tratando de llamar la atención de su hermano. «Es mi hermana María. Disculpa, pero debo irme, ya es tarde». «Te agradezco, Leonidas. Cuando puedas, pásate por mi casa, ya conoces el lugar».
y si por alguna razón no estoy, puedes dejarle un mensaje a mi madre, Luciana García. Ella te atenderá. Puede ser, asintió Leonidas y tomó la mano de María. Vamos, tenemos que irnos rápido, porque hoy ya me regañarán. Jimena observaba cómo se alejaban, y se quedó intrigada por la madurez que había en aquel chico. Bueno, ella no sabía su situación. Verás, la adolescente y su madre dejaron su gran casa en la capital para vivir en una vecindad de un pueblo. Todo esto debido a que sus padres se separaron. Al principio, Jimena se sintió confundida y angustiada por los cambios repentinos, y una de esas cosas era cambiar de escuela. No obstante, al notar a su madre angustiada, se dio cuenta de que cambiar de lugar no era lo más grave. Lo peor de todo era perder la confianza en una persona con quien habían compartido 2 décadas de vida, quien finalmente las abandonó por una presencia más joven, con una diferencia de edad de 15 años respecto a la madre de Jimena. Hija, comprendo que quieras estudiar en la capital, pero me preocupa que estés tan lejos. Son 2 horas de viaje, tanto de ida como de vuelta, dijo la madre tocando sus manos. Pero mamá, por favor, son 2 años más y termino. Y sé que queda lejos, pero estudiaré en el camino. No quiero cambiar de escuela, respondió la joven con determinación. Un día entraré a la universidad y también viajaré. Es cierto, reconoció la madre con un suspiro resignado. Al principio, Luciana intentó encontrar un apartamento en la misma zona donde vivían antes, pero su esposo le puso una condición. O una vecindad con 2 cuartos, pero en un pueblo, o una pequeña habitación en un barrio de mala muerte. Es todo lo que puedo hacer, no tengo más dinero. En aquel instante, la mujer no lograba comprender qué había pasado con el hombre sereno y cariñoso que conocía. El individuo frente a ella, distante y reacio a pasar tiempo con su hija, le resultaba un completo desconocido. Luciana una vez más se sentía agradecida por su madre, quien aparte de criarla le decía: «Jamás dependas de alguien querida, sé una profesional y trabaja». Su madre siempre fue su guía. Luciana cumplió con esas expectativas y se sentía aliviada de tener al menos un trabajo como contadora, y atendía a sus clientes remotamente. Ahora era una madre soltera que disfrutaba la vida junto a su hija. Su mayor sueño era ver que Jimena comenzara la universidad y con suerte formara su propio hogar, aunque a veces se acordaba de su ex esposo y sentía tristeza. Pero al final Luciana veía el lado bueno, tenía la compañía de su hija y algún día la de sus nietos, mientras que el futuro de su expareja era incierto. La última vez que lo vio con su nueva pareja, estaban discutiendo en la calle. Sin embargo, prefirió pasar de largo y no decir nada. Con un suspiro, Jimena se apresuró hacia la parada del autobús, y después de un día agitado de escuela, música y deporte, regresó de noche a casa. Quería contarle a su madre sobre su excelente calificación en matemáticas, pero al llegar, recordó algo que ella le pidió: pasar por la botica. Así que se dio la vuelta y regresó, pero al estar cerca de aquel establecimiento, escuchó que había problemas. Habían 2 policías y una mujer gritando. La curiosidad le ganó y quería saber qué pasaba, y al ver, notó a uno de los policías sostener el hombro de un niño que permanecía en silencio. Sorprendida, reconoció al chico que vio en la mañana, y pronto, en las manos del oficial había un termómetro. Rápidamente quedó claro que algo extraño ocurría, y decidió intervenir. «Leonidas, tu olvido ha causado estragos nuevamente. Te has marchado y has olvidado el dinero. ¿Qué es este alboroto? Exijo que lo liberen ahora mismo». «Jovencita, se equivoca. Este chico es un ladrón. Será mejor que no lo ayude». «¿Por qué lo dice?». Sonó la alarma cuando se fue, y al revisarle le vi el termómetro y el jarabe en la mano. «Se equivoca, él olvidó el dinero. De hecho, soy su prima. Mire, aquí tiene el efectivo. Y además, requiero comprar otros medicamentos». Leonidas permaneció allí, temiendo levantar la mirada hacia Jimena, quien rápidamente empacó la medicina, y después de pagar, ambos salieron del lugar. Una vez en la calle, ella le hizo una pregunta: «¿Estás enfermo?». «No lo estoy». «¿Y por qué necesitas el termómetro y el jarabe?». «María enfermó. Esta mañana despertó rara y cuando fui a recogerla del jardín, la directora me dijo que tenía fiebre». «¿Y tus padres?». Leonidas bajó la mirada con vergüenza. «Bueno, descuida. ¿Quieres que te acompañe a tu casa?». «No hace falta. De todas formas, gracias por sacarme de las manos de ese policía.
Te prometo que jamás olvidaré este favor y que te devolveré el dinero. Descuida, no hace falta devolver. Pero Jimena hizo una pausa al notar la mirada seria de Leonidas. Lo devolveré, lo juro. Vale, está bien. Hazlo cuando te sea posible, ¿sí? El joven asintió y con el termómetro y medicina en mano caminó a casa. Leonidas, Jimena lo siguió. No quiero parecer molesta, pero si en algún momento requieres apoyo, házmelo saber. Ya me ayudaste mucho. Bueno, lo digo por si acaso, ya sabes dónde vivo. ¿Está bien? ¿Y no importa en qué momento, entiendes? Leonidas asintió y entró a su casa. Lamentablemente, la fiebre de su hermana era persistente y empeoraba más. Los padres, distraídos por el alcohol, no se dieron cuenta de la seriedad del asunto, y en su desesperación, Leonidas llamó de emergencia a la ambulancia. Él también fue conducido al mismo centro médico para una revisión, dado que no dormía bien por cuidar a la menor. Con el paso de los días, Marta y Mauro perdieron la tutela de los niños. Estos fueron trasladados a un orfanato y más tarde encontraron un nuevo hogar mediante la adopción. Y desde entonces han pasado varios años. Jimena ingresó a la universidad, se graduó con excelentes calificaciones y se convirtió en maestra de idiomas. En el trabajo, conoció a su futuro esposo y ahora estaba esperando a su segundo bebé. Luciana no podía estar más orgullosa de su hija. Todo iba bien, pero al convertirse en abuela nuevamente, la familia no estaba preparada para lo que venía. El bebé, quien tenía más de 2 años, aún no podía caminar. Estando en una cita con el pediatra, este le dijo que su pequeño tenía una displasia de cadera y que lo mejor era recibir una cirugía lo más pronto posible para no tener problemas mayores. Jimena corría a la capital, tratando de obtener una cita en el hospital, el único lugar donde hacían este tipo de operaciones. Ella quería encontrar un médico que se comprometiera con una cirugía tan complicada. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo la asistenta del nosocomio, pero al oír su petición, ésta respondió: lamento informarle que actualmente no hay citas disponibles con el cirujano. Todas han sido reservadas con anticipación. Sin embargo, tendremos disponibilidad en el próximo año. Comprenda, hay muchas personas que al igual que usted esperan. Jimena miraba suplicante a la asistenta. ¿Qué podemos hacer?, preguntó la madre desesperada. Mire, la pondré en la lista de espera, y tan pronto como haya alguna novedad, le informaré. La mujer miró con lágrimas en los ojos. Mire, tal vez usted podría intentar hablar con el médico que hace estos procedimientos. Intente contactarlo. Este es su número. Por las noches atiende en su propio consultorio. Dígale que va de mi parte. Quizás eso ayude para que le atienda más rápido y le brinde una cita temprana. El médico aceptó recibirlos y al día siguiente, Jimena estaba sentada con su esposo y su pequeño en el consultorio. El cirujano la observaba tan intensamente que le hizo sentir escalofríos. «Entonces, doctor, ¿operará a mi hijo?». El médico se puso de pie, volvió a mirar atentamente las radiografías y asintió con la cabeza. «Sí, aunque como toda cirugía existe un riesgo, pero haré lo mejor que pueda». «Gracias», la mujer respiró aliviada. «¿Y cuánto lo podrá hacer?». «En el hospital dijeron que esperara hasta el próximo año. Puedo hablar con el director del establecimiento. Posiblemente vea pacientes que no lleguen a la cirugía, entonces la llamaría de inmediato». «¿Y cuánto cobrará, doctor?». «Descuida, conversaremos después». Jimena quiso objetar, pues nunca le gustó estar en incertidumbre, pero luego cambió de opinión, pues conocía aproximadamente el precio de tales operaciones. Estaban cerca de alcanzar el monto necesario, todavía tenían cosas para vender y, de ser necesario, la opción de solicitar un préstamo estaba disponible. Una semana después, operaron al niño. Jimena estaba en cuidados intensivos, esperando noticias, cuando el médico apareció. «La intervención ha sido un éxito. Tu hijo permanecerá en observación en cuidados intensivos durante unos días y luego será trasladado a una habitación estándar». La voz de Jimena se entrecortó. «Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué puedo hacer para mostrarle mi gratitud?». «Ya me lo demostraste, Jimena». «¿A qué se refiere?». Jimena observó al médico con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Recuerdas al niño que liberaste de la policía tras conseguir medicina en la farmacia cuando su hermana enfermó?». Leonidas sonrió. «Pues ese soy yo. Ojalá pudieras ver tu expresión». «Vaya, es usted. Creo que ha llegado el momento de tratarnos de tú a tú.
He esperado pacientemente a que lo notaras, pero parece que no fue así. Así que he decidido que ahora es adecuado de que te enteres que soy yo. Aunque debo reconocer que en un principio tampoco estaba seguro de que fueras tú. Así que te convertiste en uno de los mejores médicos de la ciudad. Sí, pero no es para tanto. Bueno, podemos charlar un rato después. Nos podemos encontrar en 3 horas. Solo me queda una operación menor y después estaré disponible. El tiempo pasó y ambos se reunieron en un pequeño restaurante del hospital. Allí, Leonidas compartió con Jimena la historia de cómo él y su hermana fueron adoptados por una pareja de corazón noble. Nuestro padre adoptivo era médico y nuestra madre cantaba ópera. Ambos ya están jubilados, son personas maravillosas. Ellos anhelaron tener hijos biológicos, pero ella no podía, así que llegamos a sus vidas. Primero mi hermana y yo, y más tarde llegó otro niño. Sí, tenemos un hermano menor. ¿Y qué es de tu hermana? Ella estudió Derecho, es una buena abogada, esta es su tarjeta, por si necesitas ayuda. Ambos se rieron. ¿Y tus padres biológicos? Como era de esperar, la cirrosis apareció y bueno, ambos perecieron, dijo Leonidas con tristeza. Lo siento, aún así es una sorpresa agradable de ver cómo todos han progresado. Siempre tuve la sensación de que había algo familiar en ti. Ahora todo cobra sentido. Eras tú quien estaba detrás de ese profesionalismo todo este tiempo. Disculpa por no haberlo dicho antes. Quería que tu opinión sobre mí se basara en mi desempeño profesional de hoy, no en nuestra historia pasada. Y me complace que hayas reconocido mi dedicación a la medicina. No hay duda, tu dedicación es evidente, Leonidas. Tu habilidad para cuidar a las personas va más allá de cualquier expectativa. Gracias, Jimena. Hago todo lo posible para ayudar a mis pacientes. Pero bueno, además de ser un excelente cirujano, ¿qué más hay de ti? También formé mi propia familia. De hecho, tengo una pequeña. Ella tiene casi la misma edad que tu hijo. Y bueno, trato de hacer el mejor esfuerzo. Ambos sonrieron. Jimena observaba a Leonidas, sorprendida por la transformación del muchacho, que una vez la ayudó con tanta confianza, ofreciéndole su mano y preocupándose por su bienestar cuando se resbaló. Ya en aquel momento se notaba tu vocación de médico. ¿Te acuerdas de ese día en que me caí y con tanta seguridad afirmaste que no estaba fracturada? Los dos conversaron un poco más, sobre todo lo que les había sucedido en todos esos años. Y pronto el hijo de Jimena se recuperó, y en ese día por la tarde, la mujer hizo una cena para compartir en familia. Asimismo había invitado a Leonidas, su esposa y hermanos. Todos reían y compartían un agradable momento. Jimena pensaba para sí misma. Siempre vi esa madurez en sus ojos. Se convirtió en un hombre de bien, a pesar de no haber tenido una infancia, como todo niño lo merece. Compartir estas historias puede ser un poderoso motor para el cambio y la empatía. Si esta narración te ha tocado de alguna manera, por favor te invito a interactuar y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Yo soy Gustavo Vallés y te agradezco sinceramente por acompañarme en esta travesía de reflexión. Hasta la próxima.